El escrito 182 describe los sucesos previos al arresto de Jesús en Getsemaní. Él ora intensamente y muestra una profunda angustia mientras acepta la voluntad del Padre de enfrentar la muerte. La traición de Judas y la inminente separación de sus apóstoles oprimen su corazón, pero aún así ruega por la unidad y la protección de sus seguidores. Su humanidad se manifiesta en el cansancio y el dolor ante la aparente derrota, pero recuerda momentos de paz en Nazaret y Galilea, lo cual lo fortalece para encarar con serenidad el momento de su entrega. Escrito 182. En Getsemaní. Eran alrededor de las 10 de la noche de ese jueves, cuando Jesús condujo a los 11 apóstoles desde la casa de Elías y María Marcos, en su camino de regreso al campamento de Getsemaní. Desde aquel día en las colinas, Juan Marcos se había encargado de vigilar atentamente a Jesús. Al necesitar dormir, Juan había conseguido varias horas de descanso, mientras el maestro estaba con los apóstoles en el aposento alto. Pero, al oírlos bajar la escalera, se levantó y, echándose rápidamente un manto de lino sobre el cuerpo, los siguió por la ciudad, cruzó el arroyo Cedrón y continuó hasta su campamento privado adyacente al parque de Getsemaní. Juan Marcos permaneció tan cerca del maestro durante toda esa noche y el día siguiente, que fue testigo de todo, y pudo escuchar mucho de lo que Jesús dijo desde ese momento hasta la hora de la crucifixión. Mientras Jesús y los 11 volvían al campamento, los apóstoles empezaron a preguntarse por el significado de la prolongada ausencia de Judas, y comentaron entre sí la predicción del Maestro de que uno de ellos lo traicionaría. Por primera vez sospecharon que algo no marchaba bien con Judas Iscariote. Pero no hablaron abiertamente de él hasta que llegaron al campamento y advirtieron que no estaba allí para recibirlos. Cuando todos acosaron a Andrés para saber qué había sido de Judas, su jefe solo respondió: «No sé dónde está Judas, pero me temo que nos ha abandonado». (1) La última oración en grupo. Pocos momentos después de llegar al campamento, Jesús les dijo: «Amigos y hermanos míos, mi tiempo con ustedes es ahora muy breve, y deseo que nos apartemos a solas para orar a nuestro Padre del cielo, pidiéndole fortaleza para sostenernos en esta hora y en adelante, en toda la obra que hemos de hacer en su nombre». Cuando Jesús hubo hablado así, se dirigió con ellos a poca distancia, subiendo un trecho por el Monte de los Olivos, y, a la vista de Jerusalén, les pidió que se arrodillaran alrededor de él sobre una gran roca plana, tal como lo habían hecho en el día de su ordenación. Luego, estando él en medio de ellos, iluminado por la suave luz de la luna, alzó sus ojos al cielo y oró: «Padre, ha llegado mi hora. Ahora glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Sé que me has dado plena autoridad sobre todos los seres vivientes de mi reino, y yo daré vida eterna a todos los que se vuelvan hijos de Dios por la fe. Y esta es la vida eterna, que mis criaturas te conozcan como el único Dios verdadero y Padre de todos, y que crean en aquel a quien enviaste al mundo. Padre, te he exaltado en la tierra y he realizado la obra que me diste. Estoy a punto de completar mi donación entre los hijos de nuestra propia creación. Solo queda que entregue mi vida en la carne. Y ahora, oh mi Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que existiera este mundo, y recíbeme una vez más a tu diestra. Te he manifestado ante los hombres que escogiste del mundo y me diste. Son tuyos, pues toda vida está en tus manos. Tú me los diste. Y he vivido entre ellos, enseñándoles el camino de la vida, y ellos han creído. Estos hombres van aprendiendo que todo lo que tengo proviene de ti, y que la vida que vivo en la carne es para dar a conocer a mi Padre a los mundos. La verdad que me has dado, yo la he revelado a ellos.
Estos, mis amigos y embajadores, han elegido con sinceridad recibir tu palabra. Les he dicho que salí de ti, que tú me enviaste a este mundo y que estoy a punto de volver a ti. Padre, ruego por estos hombres escogidos. Y ruego por ellos, no como rogaría por el mundo, sino por aquellos que he escogido del mundo, para representarme ante el mundo, después de que yo haya regresado a tu obra, tal como yo te he representado en este mundo durante mi estancia en la carne. Estos hombres son míos, tú me los diste, pero todas las cosas que son mías son siempre tuyas, y todo lo tuyo has hecho ahora que sea mío. Tú has sido exaltado en mí, y ahora pido que yo sea honrado en estos hombres. Ya no puedo permanecer en este mundo. Estoy a punto de volver a la obra que me has encomendado. Debo dejar a estos hombres para que nos representen a nosotros y a nuestro reino entre los hombres. Padre, mantén fieles a estos hombres mientras me dispongo a entregar mi vida en la carne. Ayuda a estos mis amigos a ser uno en espíritu, así como nosotros somos uno. Mientras estuve con ellos, pude velar por ellos y guiarlos, pero ahora estoy a punto de irme. Permanece cerca de ellos, Padre, hasta que podamos enviar al nuevo Maestro para consolarlos y fortalecerlos. Me diste 12 hombres, y a todos los he conservado, excepto a uno, el hijo de la venganza, que no quiso tener más comunión con nosotros. Estos hombres son débiles y frágiles, pero sé que podemos confiar en ellos. Los he probado. Me aman, así como te veneran a ti. Aun cuando deban padecer mucho por mi causa, anhelo que también se llenen con el gozo de la seguridad de la filiación en el reino de los cielos. Les he dado tu palabra y les he enseñado la verdad. Puede que el mundo los odie, así como me ha odiado a mí, pero no pido que los saquéis del mundo, solo que los protejas del mal en el mundo. Santificadlos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y así como tú me enviaste a este mundo, del mismo modo, estoy por enviar a estos hombres al mundo. Por ellos he vivido entre los hombres, y he consagrado mi vida a tu servicio, para inspirarlos a purificarse con la verdad y el amor que les he mostrado. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que cuides de estos hermanos míos después de que me vaya. Sé que los amas igual que yo, mas lo hago para que se den cuenta de que el Padre ama a los mortales tanto como los ama el Hijo. Y ahora, Padre, no solo ruego por estos 11 hombres, sino por todos los que ahora creen, o que en lo sucesivo creerán en el Evangelio del Reino, por la palabra de su ministerio futuro. Quiero que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú estás en mí y yo en ti. Y deseo que estos creyentes estén también en nosotros, que ambos espíritus nuestros habiten en ellos. Si mis hijos son uno como nosotros somos uno, y se aman unos a otros como yo los he amado, entonces todos los hombres creerán que salí de ti, y estarán dispuestos a recibir la revelación de la verdad y la gloria que he efectuado. La gloria que me diste. Yo la he revelado a estos creyentes. Y así como tú has vivido conmigo en espíritu, así he vivido yo con ellos en la carne. Tal como has sido uno conmigo, así he sido yo uno con ellos. Y del mismo modo, el nuevo Maestro será siempre uno con ellos y en ellos. Y todo esto lo he hecho para que mis hermanos en la carne sepan que el Padre los ama tal como los ama el Hijo, y que tú los amas de la misma manera en que me amas a mí. Padre, obra conmigo para salvar a estos creyentes, para que vengan a estar conmigo en la gloria, y luego continúen hasta unirse contigo en el abrazo del paraíso. A quienes sirven conmigo en la humillación, quisiera tenerlos conmigo en la gloria para que contemplen todo lo que has puesto en mis manos, como la cosecha eterna de la siembra del tiempo, en la semejanza de la carne mortal. Anhelo mostrar a mis hermanos terrenales la gloria que tuve contigo antes de la fundación de este mundo. Este mundo apenas te conoce, Padre justo, pero yo te conozco, y he dado a conocer tu nombre a estos creyentes. Y ellos harán que tu nombre sea conocido por otras generaciones. Y ahora les prometo que estarás con ellos en el mundo, así como has estado conmigo. Así sea. Los 11 permanecieron arrodillados en círculo alrededor de Jesús,
durante varios minutos antes de levantarse y, en silencio, regresar al campamento cercano. Jesús oró por la unidad entre sus seguidores, pero no deseaba la uniformidad. El pecado crea un estancamiento letal de inercia maligna, mientras que la rectitud nutre el espíritu creativo de la experiencia individual en las realidades vivientes de la verdad eterna y en la comunión progresiva de los espíritus divinos del Padre y del Hijo. En la comunión espiritual del Hijo creyente con el Padre divino, no puede existir una conclusión doctrinal definitiva ni una superioridad sectaria de la conciencia de grupo. En el transcurso de esta última oración con sus apóstoles, el Maestro aludió a que había manifestado el nombre del Padre al mundo. Y eso fue lo que realmente hizo, al revelar a Dios mediante su vida perfeccionada en la carne. El Padre del cielo había intentado revelarse a Moisés, pero no pudo proseguir más allá de declarar «Yo soy». Y cuando se insistió para que se mostrara más, solo se reveló «Yo soy el que soy». Pero cuando Jesús terminó su vida terrenal, el nombre del Padre se había revelado de tal manera que el Maestro, quien era el Padre encarnado, podía decir con toda verdad: «Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las épocas. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la supervivencia eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos finitos. Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos los que conocen la verdad viva. Yo soy el puente vivo de un mundo a otro. Yo soy el nexo vivo entre el tiempo y la eternidad. Así amplió Jesús la revelación viviente del nombre de Dios para todas las generaciones. Así como el amor divino revela la naturaleza de Dios, la verdad eterna descubre su nombre en proporciones siempre mayores. II. La última hora antes de la traición. Los apóstoles quedaron muy consternados al regresar a su campamento y ver que Judas seguía ausente. Mientras los 11 discutían ardientemente sobre el apóstol traidor, David Zebedeo y Juan Marcos tomaron a Jesús aparte y le revelaron que habían estado vigilando a Judas varios días, y que sabían de su intención de entregarlo a sus enemigos. Jesús los escuchó, pero solo dijo: «Amigos míos, nada puede suceder al Hijo del Hombre sin que así lo disponga el Padre del cielo. No se turben vuestros corazones. Todas las cosas obrarán para la gloria de Dios y la salvación de los hombres». La actitud alegre de Jesús se desvanecía. A medida que pasaban los minutos, se mostraba más y más serio e incluso triste. Los apóstoles, muy agitados, no tenían ganas de volver a sus tiendas, ni siquiera cuando el Maestro mismo se los pidió. Regresando de su conversación con David y Juan, pronunció sus últimas palabras para los 11 diciendo: «Mis amigos, id a descansar. Preparaos para la obra de mañana. Recordad que todos debemos someternos a la voluntad del Padre del cielo. Mi paz os dejo». Y pronunciadas estas palabras, les hizo ademán de que se encaminaran a sus tiendas, pero a medida que avanzaban llamó a Pedro, Santiago y Juan, diciendo: «Quiero que permanezcan conmigo un rato». Los apóstoles se durmieron solo porque estaban literalmente exhaustos. Andaban faltos de sueño desde su llegada a Jerusalén. Antes de ir a sus lugares de descanso, Simón Celotes los llevó a todos a su tienda, donde guardaba las espadas y demás armas, y proveyó a cada uno de ellos de estos implementos de combate. Todos los recibieron y se ciñeron con ellos, excepto Natanael. Este, negándose a armarse, dijo: «Hermanos míos, el Maestro nos ha dicho repetidas veces que su reino no es de este mundo, y que sus discípulos no deben luchar con la espada para instaurarlo. Yo lo creo. No pienso que el Maestro necesite que empleemos la espada en su defensa.
Todos hemos presenciado su gran poder. Y sabemos que, si quisiera, podría defenderse de sus enemigos. Si él no va a resistir a sus adversarios, debe ser porque semejante proceder representa su intento de cumplir la voluntad del Padre. Yo oraré, pero no blandiré la espada. Cuando Andrés oyó las palabras de Natanael, le devolvió su espada a Simón Celotes. De este modo, 9 de ellos se quedaron armados, mientras se dispersaban para pasar la noche. La indignación de que Judas fuera un traidor eclipsó de inmediato todo lo demás en la mente de los apóstoles. La referencia del Maestro acerca de Judas, en el curso de su última oración, les hizo darse cuenta de que los había abandonado. Después de que los 8 apóstoles por fin se fueron a sus tiendas, y mientras Pedro, Santiago y Juan aguardaban las órdenes del Maestro, Jesús llamó a David Zebedeo. «Traedme a tu mensajero más veloz y confiable». Cuando David le trajo un tal Jacobo, que antes había sido corredor del servicio de mensajería nocturna entre Jerusalén y Betsaida, Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «Con toda rapidez, ve a Filadelfia, a Abner, y decidle: el Maestro te manda saludos de paz, y dice que ha llegado la hora en que será entregado a sus enemigos, quienes lo matarán. Pero resucitará de la muerte y se te mostrará pronto, antes de ir al Padre, y entonces te dará orientación para la llegada del nuevo Maestro que morará en vuestros corazones». Y después de que Jacobo repitió este mensaje hasta que el Maestro quedó satisfecho, Jesús lo envió en su camino, diciendo: «No temas lo que ningún hombre pueda hacerte, Jacobo, porque esta noche un mensajero invisible correrá a tu lado». Luego Jesús se volvió al jefe de los griegos visitantes, que estaban acampados con ellos, y le dijo: «Hermano mío, no te inquietes por lo que está por suceder, pues ya te lo había advertido. El Hijo del Hombre será condenado a muerte por instigación de sus enemigos, los sumos sacerdotes y los gobernantes de los judíos. Pero resucitaré, y estaré contigo un breve tiempo antes de ir al Padre. Y cuando veas que todo esto suceda, glorifica a Dios y fortalece a tus hermanos». En circunstancias normales, los apóstoles habrían querido despedirse del Maestro en forma personal. Pero aquella noche estaban tan preocupados con la repentina realidad de la deserción de Judas y tan sobrecogidos por la naturaleza inusual de la oración de despedida, que solo escucharon su saludo de despedida y se retiraron en silencio. Jesús sí le dijo a Andrés al salir esa noche: «Andrés, haz lo que puedas para mantener juntos a tus hermanos, hasta que yo regrese a ti después de beber esta copa. Fortalece a tus hermanos, puesto que ya te lo he dicho todo. Mi paz sea contigo». Ninguno de los apóstoles esperaba algo fuera de lo común esa noche, pues ya era muy tarde. Buscaban dormir, estar listos para levantarse temprano y estar preparados para lo peor. Pensaron que los sumos sacerdotes tratarían de apresar al Maestro temprano en la mañana, ya que no se realizaba ningún trabajo secular después del mediodía en el día de preparación para la Pascua. Solo David Zebedeo y Juan Marcos comprendían que esa misma noche los enemigos de Jesús llegarían con Judas. David había dispuesto a hacer guardia aquella noche en el sendero superior que conducía a la carretera de Betania a Jerusalén, mientras Juan Marcos vigilaría a lo largo del camino que, bordeando el Cedrón, subía a Getsemaní. Antes de que David se dirigiera a su tarea de centinela, se despidió de Jesús diciéndole: «Maestro, he tenido gran gozo en mi servicio contigo. Mis hermanos son tus apóstoles, pero a mí me ha complacido cumplir las tareas menores que había que hacer, y te extrañaré con todo mi corazón cuando te hayas ido». Entonces Jesús le dijo a David: «David, hijo mío, otros han hecho lo que se les indicó hacer, pero este servicio lo has cumplido por iniciativa propia, y no he dejado de apreciar tu dedicación. Tú también, algún día, servirás conmigo en el reino eterno». Y al disponerse a hacer guardia por la senda de arriba, David dijo a Jesús: «Maestro, sabéis que mandé llamar a tu familia, y me ha llegado un mensaje de que esta noche están en Jericó. Llegarán aquí temprano, al amanecer,
pues sería peligroso que subieran de noche por el camino sangriento. Jesús miró a David y solo dijo: «Que así sea, David». Cuando David hubo subido el oliveto, Juan Marcos tomó su puesto de vigilancia junto a la ruta que bajaba por el arroyo hacia Jerusalén. Y habría permanecido allí, de no ser por su gran deseo de estar cerca de Jesús y saber lo que sucedía. Poco después de que David lo dejara, y al observar Juan Marcos que Jesús se apartaba con Pedro, Santiago y Juan hacia un barranco cercano, su deseo de servicio mezclado con curiosidad fue tan intenso que abandonó su puesto de centinela y los siguió, ocultándose entre los arbustos. Desde allí, vio y escuchó todo lo que ocurrió en los momentos finales en el jardín, justo antes de que Judas y los guardias armados llegaran a arrestar a Jesús. Mientras todo esto ocurría en el campamento del Maestro, Judas Iscariote se hallaba en conferencia con el capitán de los guardias del templo, que había reunido a sus hombres para partir, con el traidor a la cabeza, a arrestar a Jesús. ¡3! A solas en Getsemaní. Una vez todo en calma y quietud en el campamento, Jesús, llevándose a Pedro, Santiago y Juan, se adentró un corto trecho por un barranco cercano, donde solía orar y tener comunión. Los 3 apóstoles no podían dejar de notar que se hallaba en gran aflicción. Jamás antes lo habían visto tan abrumado y entristecido. Al llegar a su lugar de oración, les pidió a los 3 que se sentaran y velaran con él mientras se alejaba a un tiro de piedra para orar. Y cuando se postró rostro en tierra, oró: «Padre mío, vine a este mundo para hacer tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de abandonar esta vida en la carne, y no retrocedo de ello, pero quisiera saber que es tu voluntad que beba esta copa. Envíame la certeza de que te agradaré en mi muerte del mismo modo en que te he complacido en mi vida». El maestro permaneció en actitud orante unos instantes y luego, al volver a donde estaban los 3 apóstoles, los halló profundamente dormidos, pues tenían los ojos pesados y no podían mantenerse despiertos. Al despertarlos, Jesús dijo: «¿Qué? ¿No podéis velar conmigo ni siquiera 1 hora? ¿No veis que mi alma está profundamente entristecida hasta la muerte y que anhelo vuestra compañía?» Después de que los 3 se recobraran del sopor, el maestro se apartó de nuevo por su cuenta y, cayendo al suelo, oró otra vez: «Padre, sé que es posible eludir esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Pero he venido a cumplir tu voluntad, y aunque esta sea una copa amarga, la beberé si esa es tu voluntad». Y mientras oraba así, un poderoso ángel descendió junto a él, y hablándole, lo tocó y lo fortaleció. Cuando Jesús regresó para hablar con los 3 apóstoles, los volvió a hallar dormidos. Él los despertó diciéndoles: «En una hora como esta necesito que velen y oren conmigo, y tanto más necesitan ustedes orar para no caer en tentación. ¿Por qué se duermen apenas los dejo?». Por 3ª vez, el maestro se apartó y oró: «Padre, ¿ves a mis apóstoles dormidos? Ten piedad de ellos. El espíritu está muy dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora, oh Padre, si esta copa no puede pasar, entonces la beberé. No se haga mi voluntad, sino la tuya». Al terminar de orar, quedó un momento postrado en el suelo. Cuando se levantó y volvió con sus apóstoles, los encontró dormidos por 3ª vez. Los miró, y con un gesto compasivo, les dijo con ternura: «Dormid ya y descansad. El tiempo de la decisión ha pasado. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de sus enemigos». Al extender la mano para sacudirlos y despertarlos, añadió: «Levántense, volvamos al campamento, pues miren, el que me traiciona está cerca, y ha llegado la hora en que mi rebaño se dispersará. Pero ya os he anunciado estas cosas». En los años que Jesús vivió entre sus discípulos, ellos ciertamente tuvieron muchas pruebas de su naturaleza divina, pero están a punto de presenciar nuevas evidencias de su humanidad.
Justo antes de la mayor de todas las revelaciones de su divinidad, la resurrección, llega la mayor prueba de su naturaleza mortal, su humillación y crucifixión. Cada vez que oró en el jardín, su humanidad afianzaba más la fe en su divinidad. Su voluntad humana se fundía con mayor plenitud en la divina voluntad de su Padre. Entre otras palabras que el poderoso ángel le dirigió, estaba el mensaje de que el Padre deseaba que su Hijo completara su donación terrenal, pasando por la experiencia de muerte propia de las criaturas. Tal como todos los seres mortales deben experimentar la disolución material, al pasar de la existencia en el tiempo a la progresión en la eternidad. Más temprano esa noche, no le había parecido tan difícil beber la copa, pero, a medida que el Jesús humano se despedía de sus apóstoles y los enviaba a descansar, la prueba se tornaba cada vez más sobrecogedora. Jesús experimentaba esas olas normales de sentimiento tan comunes a toda experiencia humana. Y en este momento estaba cansado de la labor, extenuado por las largas horas de intensa faena y con la ansiedad dolorosa de velar por la seguridad de sus apóstoles. Si bien ningún mortal puede pretender entender los pensamientos y sentimientos del Hijo de Dios, encarnado en un momento así, sabemos que soportó enorme angustia y sufrió indecibles congojas, pues el sudor corría de su rostro en gruesas gotas. Al fin se convenció de que el Padre permitiría que los sucesos naturales siguieran su curso. Se determinó por completo a no recurrir a su poder soberano como jefe supremo de un universo para salvarse a sí mismo. Las huestes reunidas de una vasta creación se cernían ahora sobre esta escena, bajo la jefatura conjunta y temporal de Gabriel y el ajustador personalizado de Jesús. Los comandantes de división de estos ejércitos celestiales habían sido advertidos repetidamente de no interferir en estos acontecimientos en la tierra, a menos que el mismo Jesús ordenara su intervención. La experiencia de separarse de los apóstoles representó una gran tensión para el corazón humano de Jesús. Aquella congoja de amor pesaba sobre él y hacía aún más difícil afrontar la muerte que bien sabía le aguardaba. Comprendía lo débiles y lo ignorantes que eran sus apóstoles, y le angustiaba dejarlos. Sabía perfectamente que había llegado la hora de su partida, pero su corazón humano deseaba descubrir si existía alguna vía legítima de escape de aquella terrible situación de sufrimiento y pena. Y cuando buscó esa salida y no la encontró, estuvo dispuesto a beber la copa. La mente divina de Miguel sabía que había hecho todo lo posible por los 12 apóstoles. Sin embargo, el corazón humano de Jesús deseaba haber hecho más por ellos antes de dejarlos solos en el mundo. El corazón de Jesús se sentía oprimido. Amaba de verdad a sus hermanos. Se hallaba aislado de su familia carnal. Uno de sus compañeros elegidos lo estaba traicionando. El pueblo de su padre José lo había rechazado, y con ello, este pueblo selló su perdición como pueblo, con una misión especial en la tierra. Su alma estaba atormentada por un amor frustrado y una misericordia rechazada. Era uno de esos terribles momentos humanos en los que todo parece aplastarlo con despiadada crueldad y una agonía estremecedora. La humanidad de Jesús no era insensible a aquella situación de soledad privada, vergüenza pública y la aparente derrota de su causa. Todos estos sentimientos pesaban sobre él con una carga indescriptible. En medio de esa gran pena, su mente volvió a los días de su infancia en Nazaret y a sus primeros trabajos en Galilea. Durante ese momento de intensa prueba, acudieron a su memoria muchas de las escenas placenteras de su ministerio terrenal. Y fue precisamente en esos viejos recuerdos de Nazaret, Cafarnaúm, el monte Hermón y los amaneceres y atardeceres sobre el reluciente mar de Galilea, donde encontró consuelo al mismo tiempo que fortalecía su corazón humano, preparándose para el encuentro con el traidor que tan pronto habría de entregarlo. Antes de que Judas y los soldados llegaran, el maestro había recuperado por completo su habitual serenidad. El espíritu había triunfado sobre la carne. La fe se había impuesto a todas las tendencias humanas al temor o a la duda. La prueba suprema de la plena realización de la naturaleza humana había sido enfrentada y superada con éxito. Una vez más, el Hijo del Hombre estaba preparado para enfrentarse a sus enemigos con ecuanimidad,
y con la plena certeza de su invencibilidad como hombre mortal, consagrado sin reservas a cumplir la voluntad de su Padre.